más grandes que Dios porque vamos a llegar al cielo. Y pues no. Pero Dios, como los dio tan decididos a cumplirlo, pues ¿qué les hizo? Pues confundo sus lenguas. Y a ver, pónganse de acuerdo. A ver, ¿dónde quedó ese poderío, esa supremacía? Pues ahora no pueden ni siquiera comunicarse. Pero bueno, esto es, por regresando al tema de la inteligencia, es necesario saber que, sí es cierto, necesitamos el estudio para aprender, pero hay cosas que son básicas. Aunque sabemos en muchas iglesias de gente que sabe muy bien la Biblia, los versículos, y resulta que nos enteramos de que no sabe leer ni escribir. Entonces, pues entonces ¿cómo aprendiste si no podías leer la Biblia, no sabías diferenciar las palabras? Porque aún así el Señor nos da entendimiento y nos da de inteligencia para poder almacenar todo eso en la cabeza. Pero si no hubiera inteligencia, no podríamos hacerlos. También necesitamos llevar el conocimiento de la Biblia a todas partes para no ir por un camino equivocado que finalmente nos lleva hacia la sabiduría de nuestro Señor, que es decir, estar unánimes y buscar el mismo fin, que es la salvación, que nadie se pierda. O dígame, ¿cuántas veces no nos ha tocado? Tal vez siendo más jovencitos no, pero ya de adultos, que supimos, ay, murió tal persona, el vecino, el compañero de trabajo, y ay, ni siquiera conocía de Dios, o él y su familia ni siquiera sabían que había algo más después de la muerte. Simplemente se conformaban con decir, no, pues ya murió, ya no está sufriendo aquí, ya no tiene que padecer esto. No, pues ya no se tiene que preocupar por nada. Pero, ¿y qué hay con el alma después de esta vida? Ni siquiera saben que la hay. Viven engañados o viven en oscuridad, pues no tienen ese conocimiento. Y bueno, todo eso, ¿a qué lleva? A que gente que vive así vive perdida en el camino, porque no sabe ni a dónde va. Pero nosotros, que conocemos, sabemos que tenemos un camino hecho para el hombre al cual debemos sujetarnos y debemos mantenernos. Si no, pues vamos a estar perdidos. Muchos piensan a veces que la salvación es nada más si yo cargo un crucifijo diciendo yo creo en Jesús, en Cristo, y aquí está mi testimonio. Eso no salva. Finalmente, ¿eso qué es? Simplemente un ídolo. Y la palabra nos dice que no hay que hacernos imágenes ni ídolos a su semejanza. Porque si eso hubiera querido, pues desde un principio, Adán, Abraham, demás personajes que vemos en la Biblia, se hubiera mostrado tal cual. Si él quisiera que se hiciera una imagen de él, un ídolo, o una estatua o lo que sea. Pero se mostró de formas distintas. ¿Para qué? Para entender que no había algo que debían de entender todos y que debían de venerar, sino que necesitaban creer, tener fe. Si no hubiera fe, ¿qué buscaríamos? Por ejemplo, ¿dónde está el Cristo? ¿Dónde está
la imagen de la Virgen María? ¿Dónde está la del santo tal? Porque si no, pues no voy a poder orarle y pedir a ese personaje, esa imagen, ese ídolo, mis cargas y pidiéndole ayuda. Entonces, asimismo piensan otros que la salvación o lo que nos lleva a la espiritualidad es la música. Y no quiero que se confunda la alabanza con la música, porque estoy hablando que hay música que puede ser para perdición. ¿Qué vemos hoy en día? ¿Cuántos personajes, artistas que se hacen llamar, hablan de canciones de perdición, de lo malo, de los famosos narcocorridos? Pero dicen, es que es música. Y la música nos fue dada por Dios. A Dios le gusta la música. No hay que equivocarnos, porque aun cuando en la Biblia habla de quien interpretaba notas, que ahora le conocemos como música, primero, no tenía palabra, y segundo, era adecuada, porque si no, ¿cómo podía calmar a los demonios? ¿Se acuérdense que por qué buscaban a David? Pues es que el rey lo quiere porque él cuando toca calma a los demonios. Después, cuando a la música se le empezó a agregar palabra, hubo quienes encontraron la manera de utilizarla a su favor, y los que entendieron cuál era el propósito y decidieron usarla para alabar al Señor. Porque si no, ¿cómo es que nosotros podríamos escuchar las alabanzas con música? Si no es porque alguien entendió, con esta música, con estos tonos, queda muy bien con la palabra, con este salmo, con este pasaje. Y sin embargo hay otros que dicen, no, es que mira, con esto sí rima con lo que quiero yo decir de este corrido, con lo que quiero hablar de la vida de tal narcotraficante con el que se hizo famoso. Pues no, simplemente también son precisamente una forma incorrecta de entender lo que Dios tiene para nosotros y que nos fue dado. Porque sí es cierto, se habla en la Biblia de ello, pero no con ese fin, no con esa finalidad. Pero aún así muchos no entienden la diferencia entre lo que el Señor dejó y lo que se desvirtuó. Así como había en su tiempo muchos que no sabían diferenciar entre la ley de Moisés y la ley de Cristo. Porque hasta a nuestro Señor se le cuestionó. La ley de Moisés decía esto, ¿tú qué opinas? Mi Señor, si la ley que les fue dada no la entienden, es muy difícil de seguir, ¿ok? Pues yo nada más le dejo 2 mandamientos y ustedes me digan si es difícil. Alabar al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero esto engloba los mandamientos que les habían sido dados. Pero ¿qué pasa? No, pues había quienes decían, no, es que la ley de Moisés no era posible seguir al pie de la letra. Pero pues aquí nada más son 2 mandatos, o la ley se reduce en solamente 2 mandamientos. Y dice, no, pues yo prefiero mejor la nueva que la vieja.
Todo porque no entendían, no sabían diferenciar, no sabían por qué fue dado desde un principio, porque no es porque Dios se haya equivocado, la hizo para que tuvieran esa guía, porque Él desde antes hablaba a la humanidad a través de las profecías para que entendieran, para que cambiaran, para que se sujetaran, para hacer lo correcto. Pero a lo largo de siglos la gente seguía cometiendo los mismos errores. ¿Por qué? Porque a pesar de que se les compartía